Muchos de ustedes lo conocen, otros no. Ya nos ha acompañado acá en el programa y es un placer recibirlo de nuevo a él y a sus tips jurídicos que sirven muchísimo. En este caso, con un tema que hay que tener muy en cuenta. Yo acá les dije que te ayudamos con temas de tu día a día, ¿no? De tu vida cotidiana, que se te puede despertar la duda y qué mejor que venir a enterarte y a sacarte esa duda justamente con nosotros en vivo. ¿Cuánto ruido hay que aguantar de los vecinos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Viven en el edificio? Bueno, Mariana, me imagino que está en el edificio también. Eh, Viven en edificio, tienen que aguantar a vecinos, hay mucho ruido, han tenido que quejarse sobre este tema. Cuéntenme su experiencia en comentarios y si justamente tienen dudas sobre este tema, vayan preparándolas para nuestro invitado del día de hoy, que ya lo veo conectado justo. ¿Cuánto ruido hay que aguantar de los vecinos? ¿Qué hay que contemplar para hacer un reclamo? Bueno, muchísimo más seguramente va a dar que hablar, así que ustedes preparen sus comentarios y consultas. Yo lo recibo a Juan Bautista Torres López. Hola Juan Bautista, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Hola Emilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias también a toda la audiencia, como siempre un enorme placer estar en tu programa. Sí, para mí también. Y me encanta poder charlar de todos los tips, es lo que le decía a la gente recién. Poder tener tips que te sirven para el día a día, porque de pronto planteas un tema que decís, esto me está pasando y no sé qué tengo que hacer. Bueno, en este caso es un tema y a mí me ha pasado de convivir con vecinos en edificios, es decir, no sé qué hacer con este ruido. ¿Podés contarnos un poquito cómo viene la mano, un poco una introducción sobre este tema de los ruidos? ¿Hasta cuándo hay que aguantar? Digo, ese sería el punto de partida. Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Creo que todos, es muy difícil pensarse en una comunidad, incluso si uno tiene una casa o en un barrio, Sí, y no imaginar hasta dónde va la tolerancia, hasta dónde tiene que ir la tolerancia propia y eventualmente hasta dónde va el derecho del otro. Hay como un principio muy generalizado de que la libertad del otro termina donde comienza, o la libertad de uno termina donde comienza la tal del cual. otro, un principio que es, me parece, como demasiado liberal y que libra también muchísimas preguntas en relación a cómo podemos llegar a llevarnos, valga la redundancia. Lo cierto es que ya sea que si vivís en un edificio, si vivís incluso en una casa, sabés que tenés que convivir en un departamento, naturalmente, esa convivencia, como es un universo en propiedad horizontal, bueno, Ujú. hay muchas veces otras reglas que rigen esa relación y que naturalmente también hacen más dificultoso ese vínculo que se puede llegar a tener entre los vecinos, entre distintas personas. Y es ahí donde suelen despertarse más dudas, más preguntas y también donde suele haber algún tipo de legislación tal vez particular. Lo cierto es que hay una norma general que está en el Código Civil y Comercial de la Nación y esto implica, entre otras cosas, que va a ser común a la gente que está en un edificio o en una casa en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en Capital Federal, Buenos Aires. Bueno, es una pauta que es realmente muy genérica y que hace referencia a las inmisiones en el artículo 1973 del Código Civil y Sí. Comercial de la Nación. Esta idea de inmisiones que muy probablemente no nos sugiere nada, si uno hure un poquito más en esa definición, va a ver que habla no solo de los ruidos molestos, sino también de todo lo que puede llegar a perturbar a los vecinos. Allí entonces entran las luces, entran los olores, bueno, y otro tipo de agentes que obviamente son captados por los sentidos y que pueden llegar a incomodar y son frecuentes, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, si uno convive o está al lado de una roticería, de un restaurante, o si vemos luces permanentemente frente a nuestra ventana, va a entrar también en esta categoría de inmisiones. ¿Hasta dónde hay que tolerarlo según la ley? Bueno, hasta la normal tolerancia. Esto es lo que indica el Código Civil y Comercial de la Nación. Yo te preguntaría a vos, Emilia, y que cualquiera acerque una definición de qué es normal y, bueno, qué Claro. es lo tolerable para cada uno. Y es acá donde comienza a ponerse cada vez más difícil la respuesta y donde aparece la necesidad de tener alguna precisión en torno a, bueno, ¿qué es normal? ¿Es normal lo mismo para mí? ¿Lo mismo para vos? Depende de la edad, Y depende es del muy ruido. subjetivo, claro, no va a ser la Ujú. misma tolerancia de uno que de otro. Correcto. Y es acá donde ya empieza o tenemos que empezar a afinar un poco esta definición y esta pregunta. Lo primero que habría que contemplar es si nos referimos a un edificio que, como decía, es el caso tal vez más típico, más emblemático, seguramente vamos a tener que
echar lectura de el reglamento interno o el reglamento de copropiedad, que puede tener alguna referencia en relación a los horarios, por ejemplo, en los que se puede llegar a hacer ruidos. De la misma forma, si hay un lugar en donde, por ejemplo, un Zoom, en donde se puede hacer ruido hasta una determinada hora, también va a ser una referencia importante, pero también va a tener mucho que ver con la zona en la que estemos ubicados. Por ejemplo, Ujú. se sabe que, y popularmente también se conoce, que las zonas en donde hay un hospital, bueno, son lugares que claramente requieren un grado de silencio distinto, al igual o en contraposición que en las zonas fabriles, la tolerancia es aún mayor, porque, bueno, entre otras cosas puede llegar a existir ruidos que sean propicios para ese ambiente. Lo que muchas veces no se sabe, o bueno, o simplemente se limita a la cuestión de las emisiones, es a la molestia. Lo cierto es que más allá de la incomodidad que nos puede generar, por ejemplo, el ladrido de un perro o Ujú. el martillar de una persona, hay mucha legislación también propia de cada localidad que está apuntada no ya a una sana convivencia, que no es un dato menor, sino también a el tema de la contaminación que suele vivir la gente que está sometida, por ejemplo, a esos ruidos molestos. Así que excede simplemente la tolerancia en relación a qué tan cómodo o qué tan incómodo me siento yo, que de todas formas es absolutamente respetable y además es un reclamo viable el hecho de vivir en paz, de no sufrir martillazos a las 3 de la mañana. Pero bueno, también hay un tema muy importante que tiene que ver con la contaminación que se da en el ambiente en términos de lo sonoro e incluso, bueno, también de otro tipo de emisiones que cada vez cobra más peso y cada vez también es más valorado por la jurisprudencia y, bueno, en definitiva, por la gente que convive con ese ambiente tal vez hostil. Claro, lo que estaba viendo incluso en tu nota, por la cual estamos charlando también, es que el artículo lo incluye como una forma de contaminar al ambiente, que es lo que Ujú. venías comentando vos recién, tanto ruidos como olores, luces y demás. O sea, saca del foco quizás al vecino o a la vecina y a su propio malestar, sino que habla a modo general de no contaminar al ambiente. Pero en ese sentido, dentro de la norma, dentro del artículo, estaría quizás delimitado, definido eh, cuáles son los ruidos, olores y demás que pueden contaminar al ambiente, por cuáles se podría reclamar y por cuáles no. No sé si me explico. Sí, 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 es clarísimo. Bueno, justamente esa es una de las dificultades que están sometidos a este estándar, a este baremo de la normal tolerancia, que no hay claramente una referencia muy directa. Sabemos, por ejemplo, que hay ciertos sonidos o ciertos decibeles que son claramente nocivos. Ahora, para eso va a ser importante el desarrollo de todas las pruebas que consideremos pertinentes. Por ejemplo, una medición de cuántos decibeles se está generando una fiesta o una reunión, bueno, claramente nos va a poner en esta situación de es un exceso o es nocivo para la gente Ujú. que está en los alrededores. Ahí vamos a tener una referencia directa. La verdad es que no es muy difícil tampoco, o no es una prueba sumamente exhaustiva. Hay hoy relojes que miden los decibeles y nos avisan cuando estamos frente a un ambiente hostil, incómodo o nocivo. Así que en ese sentido no es una prueba del todo dificultosa. Sí es cierto que el camino o desde el inicio hasta el final de un camino, de un periplo, una aventura judicial por ruidos molestos puede ser tediosa, puede ser larga y además puede incluir más pruebas, como por ejemplo también eh, testigos y Ujú. eventuales pericias que apunten netamente a la cuestión técnica y no tanto a lo subjetivo, que es lo que en definitiva hay que terminar de esclarecer o precisar. La norma es una referencia, nos da una referencia, creo también, para que los jueces actúen con cierta discrecionalidad y para que también se respete la sensibilidad de cada uno de cada una de las personas. Por ejemplo, hay un fallo que consideró que una vecina que tocaba bocina para molestar a dos personas que tenían una discapacidad implicaba justamente no solo una maniobra Uh, de hostigamiento, sino también de un ataque directo que implicaba un ruido molesto y que debía ser cesado en este caso por esa vecina. Naturalmente, la intencionalidad también va a tener algún tipo de peso, por más claro. que la norma no lo pondere. Sí, la norma pondera que puede llegar a dar lugar a eventuales indemnizaciones frente al daño que puede generar
esas inmisiones que, entre otras cosas, implican estos ruidos molestos. Claro, justamente, bueno, más o menos por ese lado quería ir más que nada con el tema de el reclamo que uno va a hacer, teniendo en cuenta que no hay una referencia quizás tan clara que como decías vos recién, en muchos casos hay que ver el nivel de tolerancia, el tipo de ruido, la zona y demás. Pero uno puede quizás asesorarse y arrancar a reclamar en cuanto lo disponga. Digo, yo me mudé a un edificio, llevo 3 semanas, hay ruidos que considero que son molestos de construcción o de lo que sea. ¿Puedo iniciar un reclamo y cómo lo haría en ese caso? Sí, a ver, probablemente uno de los primeros puntapiés que vas a tener que dar es llamar a, también depende del lugar en el que uno esté, pero en algunas jurisdicciones hay patrullas dedicadas a esto, a estos ruidos molestos, eventualmente ir a la policía. Se podría llegar a gestionar una medición de estos decibeles como para comprobar que efectivamente Ujú. estamos frente a un ruido molesto. Eso va a ser definitivamente una prueba contundente de que se produjo esa, en este caso, esa inhibición, ese ruido molesto. Esa medición va a ser trascendente y eventualmente, si fuese una actitud repetida, también va a ser valorada. Y sí, después lo que va a quedar seguramente es ir y consultar a el abogado o la abogada de confianza, que muy probablemente si no se interrumpen esos ruidos y uno lo que pretende en primer término es que dejen de repetirse, de darse y, bueno, obviamente continuar viviendo en comunidad de la forma más armónica posible, muy probablemente esa carta de documento primera va a indicar y va a disponer, va a ordenar el cese inmediato de esas Ujú. inmisiones bajo perseguimiento de promover una acción. Hay acciones promovidas por estos asuntos, por más que uno tal vez piense que es una nimiedad, pero hay fallos incluso, recuerdo haber leído de ladridos de perros que quedan en un balcón y ladran todo el día, lo que más incluso en la pandemia, ¿no? Una época especial, la gente Claro, cada vez trabaja más en su casa. Bueno, no hace falta decir lo incómodo que puede llegar a ser escuchar todo el día el ladrido de un perro y bueno, eso sin contar el perjuicio que le puede llegar a generar al animal. Y después totalmente. hay otro tipo de reclamos que muy probablemente van a ser encausados o por otra vía o van a ser desestimados. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, o no me gusta escuchar el sonido de los cubiertos de mi vecino cuando está cortando la carne en horario de la cena, bueno, tal vez soy yo el que no está aplicando bien la normal tolerancia, salvo que yo tenga Ujú. alguna enfermedad o alguna dificultad concreta. La verdad es que parece ser tolerable ese sonido de los ruidos, los cubiertos cortando comida a la hora de la cena. De la misma Claro. forma, muchas veces cuando uno tiene un hijo chico, un bebé, bueno, es probable que conviva con algún llanto a una hora tal vez inadecuada, no va a ser siempre el mismo horario, pero bueno, ahí también podría llegar a surgir la idea de esto es parte de la normal tolerancia, está dentro del elenco de ruidos, de sonidos que yo debería tolerar por convivir en comunidad, en un edificio. Bueno, creemos que en principio puede llegar a estar dentro de ese margen. Quedó clarísimo, Juan Bautista, como siempre. Nos vienen muy bien los tips, así que si tenés así cortito consejo, recomendación final sobre este tema como clave para que la gente se vaya con eso. Excelente. Bueno, primero, ya les digo, si viven en un edificio, tener presente los horarios de descanso. Más o menos uno los tiene en la cabeza también. Sabemos que los horarios, el rango nocturno debe respetarse, ¿sí? A partir de Sí, las 10, 9, 10 de la noche hay que empezar a ir bajando los decibeles, valga tal también cual. en este caso la frase popular. Y bueno, ni hablar también de lo que pasa después de las 12 de la noche, ¿no? Lo mismo sucede en las primeras horas de la mañana y los fines de semana. Domingo es el típico día de descanso, ahí hay que evitar hacer ruidos molestos. Ya pensar en la siesta para muchos lugares es algo anacrónico. Para Mendoza es Claro, indispensable. claro, por eso quiero ser respetuoso porque es algo que envidio muchísimo de aquellos que tienen la Sí. posibilidad de hacer la siesta porque considero un valor que hemos perdido con el tiempo, pero bueno, sí, definitivamente también va a tener que ver con el uso y costumbre de cada uno de los lugares y con el respeto que se debe tener. Y después, bueno, ser buen vecino, ¿no? No hacer lo que a uno no le gusta que le hagan Tal o cual. pensar un poco en el otro, creo que son una de las primeras y intuitivas, te diría, respuestas que deben llegar y que está bueno cumplir.
Quedó realmente muy claro, como te decía recién, te lo agradezco muchísimo y bueno, y como siempre te espero la próxima, me encantaría que podamos charlar de otro tema y de otros tips jurídicos también por acá. Encantadísimo, Miriam, muchísimas gracias y bueno, un saludo como siempre a disposición. Gracias, adiós, chau, chau. Bueno, gente, ahí charlábamos con Juan Bautista Torres López. Pueden ver su Instagram porque si se quieren enterar de todos los tips jurídicos que tiene, porque este no es el único, sino que son un montón, lo encuentran en @JBTorresLópez. Así lo van a poder encontrar en sus redes sociales también para asesorarse si lo necesitan. Recién charlábamos con él sobre el tema ruidos molestos. También sumamos olores, luces, vibraciones, todo tipo de cuestión molesta del vivir en comunidad. Qué es lo que hay que aguantar de los vecinos, por supuesto, qué contemplar para un reclamo. Nos quedamos con los tips y consejitos finales que nos daba. Yo sumo practicar la tolerancia de ambos lados, digo, obviamente a no ser que sea exacerbado. Creo que muchos de ustedes deben haber visto en estos últimos días, y lo pasaron en un montón de canales, en la tele y demás, la reacción totalmente desmedida de un vecino en un barrio porque unos niños tocaron el timbre jugando al famoso rinraje. Hay que practicar la tolerancia de los dos lados, respetar el ciertos horarios no molestar, no hacer un juego que a un vecino le puede molestar y el vecino no tener una reacción que es realmente totalmente desmedida y creo que se hizo bien la denuncia, opinión personal por supuesto, pero todos estos tips jurídicos y muchísimos más los encuentran en las redes también y por supuesto no se olviden que la entrevista totalmente completa queda grabada en el canal de YouTube de Ciudadano News como siempre para que no se la pierdan, para que se la manden a quien necesite que esté viviendo en un edificio con ruidos molestos. Aprovechen y vuelvan a verla desde ahí. Si te suscribís a nuestro canal de YouTube, ves la entrevista y encima la podés compartir. Nosotros seguimos con muchísimo más porque hay otras cositas para que escuchen, hay más información preparada para ustedes. Se viene también la escala salarial y más consultas que me quedaron pendientes ahí que van a ser respondidas justo ahora. Hasta las 17, acceso directo en Ciudadano News.